En la década de los años 1950 no existían palabras que denominaran a las personas no heterosexuales, así que se empleó el término tercer sexo. Más tarde se comenzó a usar la palabra homosexual para referirse a las personas que gustan de otras de su mismo sexo. Después apareció la palabra gay de su origen anglosajón. Esta situación ya representaba un problema porque estos nuevos términos en el vocabulario eran empleados de manera despectiva. El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, Estados Unidos, llamado Stonewall, se produjo un acontecimiento que marcó la historia e impulsó los movimientos de la diversidad sexual. Desde aquel momento se iniciaron un conjunto de protestas que extendieron por días. Todas las personas que se encontraban en Stonewall se opusieron a los policías que tenían una orden de hacer una redada, con el fin de reclamar igualdad de derecho y respeto. Las personas no heterosexuales eran duramente criticadas, sus actos eran considerados ilegales, eran excluidos de diversos grupos sociales y además sufrían los abusos de la policía. Cada 28 de junio se conmemora internacionalmente el Día Internacional del Orgullo LGBT y el uso de las siglas se popularizó a partir de ese entonces para identificar a esa comunidad. Con el pasar de los años y de las nuevas tipificaciones acerca de las tendencias sexuales, la sigla LGBT se ha modificado por LGBTI, por ser más integradora. Sus siglas nombran y respetan tanto a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero como transvesti, transexual e intersexual. Existen diferentes naturalezas dentro de las minorías que componen el movimiento LGBT o LGBTI. Estas diferencias radican en la definición de la orientación sexual o identidad sexual o con la identidad de género. Lesbiana, mujer que se siente atraída física y mentalmente hacia otra mujer. Gay, hombre que se siente atraído física y emocionalmente hacia otro hombre. Bisexual, persona que se siente atraída física o emocionalmente por ambos sexos. Transexual, cuando trasciende el sexo, adopta características físicas del sexo opuesto. Transgénero, cuando trasciende el género, su identidad es diferente a la del sexo que se asignó al nacer. Transvesti es una personificación femenina y transformismo en la que una persona altera su apariencia y personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de una mujer. Intersexual, persona que tiene genitales de hombre, persona que tiene genitales de ambos sexos. Por ejemplo, tener un órgano reproductivo interno de una mujer y un órgano sexual externo de un hombre. Muchas veces son rechazados y respetados, víctimas de la violencia sin importar que sean seres humanos que tienen los mismos derechos que todos, y por causas de este rechazo muchos jóvenes homosexuales y bisexuales tienen problemas mentales con la depresión y el suicidio, y los riesgos de contagio de enfermedades aumentan. La posición de los Estados Unidos sobre los derechos de las personas LGBT fue articulada por la entonces Secretaría del Estado Hillary Clinton en un discurso presentando en Ginebra en diciembre del 2011, y decía: en una violación de los derechos humanos que las personas sean golpeadas o asesinadas por su orientación sexual o porque no se avienen a las normas culturales acerca de cómo deben verse o comportarse los hombres y las mujeres. Es una violación de los derechos humanos que los gobiernos declaren que es ilegal ser gay o permitan que aquellos que causen daño a las personas gays o permitan que ellos. Es una violación de los derechos humanos que las mujeres lesbianas o transgénero sean sometidas a las denominada violación correctiva o formadas a someterse a tratamientos hormonales, o que las personas sean asesinadas tras convocatorias públicas de violencia
contra los gays, o que se vean obligados a huir de sus países y buscar asilo en otros países para salvar sus vidas, y en una violación de los derechos que se nieguen la atención vital de salud a las personas porque son gays, o se nieguen la igualdad de acceso a la justicia a las personas porque son gays. La comunidad LGBTI es una agrupación que ha sobrevivido por décadas luchando por los derechos y la igualdad de género, que se ha enfrentado a críticas y aún así sigue de pie. Deben sentirse orgullosos de ser lo que son, sin importar que sean o que les guste. Deben afrontar a las críticas y señalamientos señalamientos a lo que son. Deben luchar por esa igualdad de género por la que tanto han luchado. El 17 de mayo se conmemora el Día contra la Homofobia, donde se ha buscado hacer conciencia entre las personas y así erradicar la discriminación a las personas de preferencias sexuales diferentes. Además, que fue el día que se eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1990. También conocido como el Día contra la Homofobia y Transfobia, sirve para denunciar las diversas formas de discriminación que son objetos de las personas LGBT. Buscan hacer valer sus derechos. ¿Cómo comenzó este movimiento? Fue en 2004 que diversas asociaciones empezaron a idear la campaña, siendo que la primera vez que se llevó a cabo fue el 17 de mayo del 2005, donde 40 países participaron por desfiles y diversas actividades donde participaron miembros de la LGBT. Los derechos de la comunidad LGBT se ha hecho valer cada vez más. Aún hay 70 naciones que criminalizan y penalizan la homosexualidad, al punto que hay lugares donde aún se meten a la prisión a personas. En el peor de los casos hay lugares donde se llega a la pena de muerte. Originalmente la fecha se enfoca exclusivamente en la discriminación contra la homosexualidad. En 2004 se añadió la transfobia, que es la aversión y el rechazo contra las personas transexuales y transgénero. La bifobia, que es el equivalente contra las personas bisexuales, se añadió 6 años después, en 2015. En general, se reconoce al francés Louis Georges Tim como el fundador del Día Internacional contra la Homofobia, y este fungió como presidente del comité del día hasta el 2013, cuando fue sustituido por la legisladora transexual venezolana Tamara Adrián. Aunque han pasado 3 décadas desde que la OMS dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental, en un tercio de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aplica una legislación muy restrictiva contra este sector, y en algunos casos se castiga con la muerte. Lo anterior significa que en 70 de los 193 miembros de la ONU aplican restricciones o medidas correctivas contra la homosexualidad, y en casos se aplica la muerte, como es el caso de Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen y en algunas regiones de Nicaragua y Somalia, según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, y LGA por sus siglas en inglés. Por otra parte, son 123 estados que forman parte de la ONU, donde la homosexualidad está considerada como ilegal. Y en la mitad existen una legislación específica que protegen sus derechos, ya sea en la lucha contra la homofobia, adopción de medidas socioparentales, sobre el matrimonio o en la adopción de niños.
los asesinatos. El primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador significó el año más violento para la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual, con al menos 117 asesinatos en 2009, informó la organización Letra S. Lo anterior significa un incremento del 27% en la relación con el 2008. Mi conclusión es: por todo lo anterior, la lucha contra la homofobia, bifobia, transfobia es de gran interés social porque con ella se busca erradicar los ataques que sufren y reciben las personas por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente a las demás, y sobre todo se busca concientizar a los mexicanos de todos los seres humanos somos iguales en derechos, obligaciones y sobre todo en las libertades, incluyendo la libertad de escoger a las personas a quien amar o el desarrollo de el libre desarrollo de la personalidad. Yo soy Sharon Villafuerte y mi